Bueno, bienvenidos a esta nueva versión, a este nuevo espacio en donde vamos a ver cómo llegamos a profundizar fuertemente con el proceso de la manifestación y el manejo de nuestra energía. Hoy será de alguna u otra manera un espacio bastante profundo. Es algo preparado para que podamos entrar quizás en otros niveles de comprensión, de entendimiento, y muy probablemente no todo el mundo estaba preparado para recibir esta información. Y de alguna u otra manera me he sentido motivado de querer hablar sobre este tema en referencia a muchas situaciones que yo he tenido que vivir en las últimas semanas, en especial en mi labor como terapeuta, porque de alguna manera uno está también en constante transformación y en constante definición, al igual que todos nosotros los seres humanos. Y el meollo del asunto radica principalmente ahí, en ese aspecto en el que entremos a definir una forma de ser o una forma de actuar y de relacionarnos conforme a la vida, en donde pretendemos que para querer de alguna u otra manera cambiar la realidad o mejorar la realidad o lograr los objetivos que nosotros nos queramos plantear en la vida, lo observamos o deseamos de manera lineal, es decir, de alguna u otra manera, nunca deseamos dejar de ser lo que somos, sino entrar directamente a mejorar aquello que somos. Y esto puede generar mucha controversia y esto te puede dar un choque. Y aquí directamente, simplemente estas palabras, le he mandado un dardo a tu personalidad, a tu ego, y él intentará defenderse, porque de alguna manera es muy contraproducente para todos nosotros entrar en una primera instancia, entender o contemplar la idea de que nosotros tenemos que ser una persona completamente diferente en nuestra vida si queremos ver cosas diferentes en nuestra realidad. ¿De acuerdo? Todos, de alguna manera, siempre hemos estado trabajando y moviéndonos bajo el esquema de que lo que queremos es ser mejores, lo que queremos es evolucionar, lo que queremos es desarrollarnos, lo que queremos es ver reflejado en nuestra realidad un punto que nos haga determinar con referente a un punto anterior o a un estado de ser, personalidad, situación, escala, profesión, nivel social, mental, emocional, hasta físico, en donde determinemos que esto es simplemente un proceso en camino ascendente. Y así lo aprendemos de alguna u otra manera como sociedad. Digamos que eh, educacionalmente, el mensaje que nos transmiten siempre cuando por primera vez empezamos a buscar la manera de aprender cosas, pues nos van diciendo jardín, párvulos, jardín, primero, segundo, tercero, cuarto, y de alguna u otra manera, pues esa escalafón de números nos lleva a nosotros inconscientemente a contemplar de alguna u otra manera siempre así todo en la vida, ¿vale? Vamos ya no estoy en el 1, estoy en el 2, estoy en el 3 y vamos para el 4 y así sucesivamente hasta que sintamos que en esta vida pues el crecimiento puede contemplarse como infinito, ¿verdad? Si lo queremos contemplar así, pero lo vamos siempre a anclar fuertemente a esa línea ascendente en el que determinemos que vamos a partir de un punto y partimos de esto que yo soy, de esto que yo defino que hoy me pasa, de esto que yo defino que hoy tengo, que es mi realidad, que es palpable, que la puedo contar, que la puedo sentir, que la puedo expresar, ¿verdad? Esto va a ser muy controversial y va a chocar fuertemente con todos tus esquemas de defensas que tienes para mantenerte en una zona de comodidad y de confort. Así que te invito a que te prepares porque te quiero mover mucho en esta noche o en esta
momento, instante que estás viendo esta grabación, porque aquí se trata de que nosotros empecemos a realmente buscar ese cambio y trabajar fuertemente desde la realidad, ¿saben? Y en mi experiencia que llevo como terapeuta en muchos años ya, y no quiere decir que esto por tener muchos años me faculte de ser alguien que puede estar en óptimas condiciones, porque a pesar de que llevo yo también todo este tiempo actuando como terapeuta, también me tengo que redefinir constantemente y hasta de alguna otra manera cambiar mi manera de hacer terapia, abordar la terapia, abordarme a mí, definirme a mí y hasta de alguna otra manera entrar en choque con las personas que en algún momento me conocieron en un instante anterior a este, ¿saben? Y esto no solamente me pasa a mí, sino a todos nosotros nos pasa cuando determinamos que queremos realmente tomarnos muy en serio el proceso del cambio que queremos ver reflejado en nuestra vida. Y he comprendido, y hoy lo vamos a intentar ampliar y expresar, así que ojalá puedas permanecer hasta el final o ver esta grabación por partes mientras vayas digiriendo cada uno de los conceptos o reflexiones que quiero compartirte, porque de alguna manera nos toma algo de tiempo a muchos poder entender esto o integrarlo, ¿saben? Porque en principio, en la línea en la que iba, pretendemos siempre movernos linealmente hacia un proceso de un cambio, ¿vale? Y ahí está el meollo del asunto. Esto está amparado y expresado directamente desde la física cuántica, en la que directamente, si nos vamos a mirar en la profundidad y reconociendo todos estos conceptos que ya han descubiertos científicamente, donde nosotros somos energía y en donde si nos vamos a mirar, si es la primera vez que estás acercándote a este concepto, la idea es que cuando estamos mirando muy en profundidad, de manera muy microscópica y milimétricamente ya definido en la parte más minúscula de nuestro ser, encontramos ese núcleo y esos electrones girando alrededor de un núcleo, lo que nos determinan que constantemente estamos quizás en un movimiento o en un estado de vibración y de no de quietud, de alguna otra manera, no de rigidez, ¿saben? Y a veces de entrada poder entender ese concepto, pues nos rompe a nosotros la realidad, ¿saben? Porque contemplar que eso es así y de alguna otra manera en principio poder incluirlo dentro de nosotros cuando la realidad para nosotros es constantemente fija y rígida, ¿cierto? Que nos vengan a hablar a nosotros de concepto, de que es energía y que es transmutable y que es vibracional y que de alguna u otra manera se puede codificar, si tú puedes entrar a darle la estructura, la orden y el manejo de todo ese esquema energético que quieras poder transmitirle al universo, ¿vale? Que por ahí hay una frase célebre que nos dicen, si queremos entender todos los secretos del universo, debemos de pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, ¿cierto? Y desde esa base en donde nos metemos a la ciencia para entender estos procesos psicológicos, emocionales y mentales que de alguna u otra manera queremos poder mover, porque en un momento de nuestra vida son los que más nos interesan y que reconocemos que estos procesos emocionales que podemos estar transitando, sea la emoción de la frustración, el miedo, el dolor, la pérdida, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la impotencia de sentir que por más que hagamos, deshagamos, decretemos, recemos, practiquemos mantras, meditación, hagamos terapia, pasa el tiempo y seguimos estando exactamente casi que igual o en el mismo estado y o podamos determinar que muy probablemente no haya habido mayor cambio, ¿cierto? Y básicamente encontramos el meollo del asunto, ¿verdad? Porque determinamos de que yo me estoy sintiendo de esta manera y yo quiero de alguna u otra manera ver en mi vida reflejado un estado diferente al cual yo me estoy sintiendo aquí, ¿verdad?
pero yo no voy a soltar nunca el estado en el cual yo me estoy sintiendo. Es decir, de manera inconsciente, por más de que reconozcamos desde la teoría de la vibración y la energía y la frecuencia que nosotros podamos estar emitiendo, en donde pudimos haber escuchado que si tú estás vibrando en un estado de miedo, de frustración, de ansiedad, de depresión o de escasez o abundancia o riqueza, pues se dirá que puedes atraer y emanar y manifestar y materializar más cosas así porque estamos dentro de ese estado de vibración, ¿verdad? Y se trata de que nosotros podamos hacer esos grandes esfuerzos por poder salir de ese estado vibracional en el que nosotros nos encontramos vibrando o emitiendo la frecuencia, porque entendiendo de que somos esa energía, debemos también, en manera de resumen, para los que conocen este concepto y para los que están viviendo la integración de este concepto por primera vez, hagan de cuenta que uno es una antena que de alguna u otra manera está en constante movimiento, emitiendo ese movimiento que las células en mi más minúscula parte de mi ser están moviendo. Entonces yo le determino que a ese movimiento le doy un nombre o le clasifico de una manera o lo hago sentir de una manera, ¿verdad? En términos generales, empezamos directamente a entender que la intención, la emoción con el cual en este instante yo me estoy identificando es el sello o el nombre o el apellido o la manera como esta vibración o frecuencia que estoy emitiendo a mi entorno me va a clasificar o a categorizar, por ende me va a hacer de alguna u otra manera conectar con situaciones, aspectos similares. Es por esto que habremos de alguna u otra manera entendido o acercado a entender esto o conectar con esto cuando nos damos cuenta de que por más de que intentamos cambiar, por más de que intentamos hacer terapia, mantrarizarnos o decretarnos o hacer prácticas, rituales, seguimos repitiendo las mismas historias y viviendo los mismos patrones. Y determinamos que muy probablemente estuviéramos como castigados, condenados o cargando situaciones del pasado, transgeneracionales, ¿cierto? Y no es por desmeritar mi comentario o la manera en que lo digo, todo eso que son herramientas para que nosotros comencemos a tomar conciencia del estado actual en el que yo me encuentro, porque es que en principio, si vamos a ir construyendo y adecuando esta teoría de la energía, en donde a mi manera de verlo es el hecho de que si te dicen a ti que tú eres energía y que todo el tiempo estás emitiendo y utilizando esa energía con la cual tú cuentas y teniendo presente de que hay momentos naturalmente en lo que uno humanamente y físicamente siente que ya ni siquiera tiene energía para vivir el día, ¿saben? Esto sin entrar a llamarlo o moralizarlo por bajo o alto, ¿de acuerdo? Naturalmente debemos de reconocer que tenemos una energía o una cantidad de energía para utilizar en el día, ¿saben? Y partiendo desde estas líneas, pues naturalmente deberíamos de empezar a buscar el control, la administración o la gestión de esa energía, ¿vale? En términos vagos, para poder construir algo que te puede ayudar esta noche o en este momento que estés viendo esta grabación a tomar un poco más de conciencia de qué es lo que está sucediendo contigo y qué es lo que puedes decidir hacer de aquí en adelante para poder transformar verdaderamente tu vida como deseas transformarla o vivir esa realidad que deseas poder vivir y materializar, ¿vale? Entonces, volviendo al concepto de la gestión de la energía, porque somos energía y de alguna u otra manera la hemos sentido todos en algún momento consciente de que la energía no es tan ilimitada, puede ser ilimitada,
a lo largo de los años y de las vidas que nosotros queramos vivir. Pero es bastante claro y físico de que no es ilimitada en el día. Hay una cantidad de energía desde que tú te levantas hasta el punto en el que tú sientes que tienes que irte a la cama, acostarte a dormir para volver a sentir que inicia otro día. Y automáticamente nosotros nos acostumbramos a hacer esa gestión con nuestra cultura o nuestra sociedad. Puede que tú estés acostumbrado a acostarte a las 10, levantarte a las 6, o dormir 5, o dormir 7, o dormir 8, o dormir 3, y eso puede ser suficiente para ti. Cada quien es determinante y particularmente diferente a cómo quiere hacerle esa gestión, ¿verdad? Y cómo recarga su pila. ¿Por qué? Porque la diferencia radica también en que cómo uno invierte esa energía en su día a día. Y tengo que decirte que el aspecto de tomar conciencia que yo siento que mi energía se desgasta y que necesito recuperarla, entonces necesito empezar a observar o administrar o tomar control de en dónde yo estoy invirtiendo esa energía. Porque este cuerpo simplemente hasta para levantarse de la cama, este cuerpo simplemente para levantarse de la cama, caminar hacia el baño, bañarse, comer, ir al trabajo, estudiar, sea lo que mínimo que sea, está ya gastando esa energía y la está invirtiendo. Y en donde más invierte la energía es en aquello que tú estás pensando. Y más allá, cuando tú de alguna manera decides sentirlo con intensidad alta, media, baja, nula, lo que percibas en tu cuerpo. Ahí ya hay un mínimo gran, el que sea tu caso, de inversión de esa energía. Cuando nosotros entramos a este mundo espiritual y nos llaman desde muchos lados a querer tomar la conciencia y el despertar de conciencia, y entonces algunos se desvían por un lado en donde vamos a darnos cuenta cuáles son esos líneas, raíces, corrientes, escuelas del pensamiento, teorías que he estado yo viviendo o condicionando mi vida en base a esa idea. Y puedo yo irme en contra de esa idea, me voy en contra de la religión, me voy en contra del gobierno, me voy en contra de mis familias, me voy en contra hasta de mi círculo social, me voy en contra de la manera como entre lo que yo realmente quiero y me toca vivir, ¿saben? Entonces, ahí precisamente empezamos a echarle la culpa a ese entidad, sociedad, entorno, persona externa. Y lo que estamos ahí discutiendo es que me hiciste gastar un montón de energía. Me hiciste gastar un montón de energía, me hiciste gastar un montón de tiempo. Estuve atrapado muchos años de mi vida, de mi tiempo, de mi disponibilidad energética, juventud, bla, 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 como lo quieras llamar, atrapado bajo esa idea, ese pensamiento, ese estado, esa relación, ese matrimonio, ese trabajo, ¿verdad? Y entonces el culpable es el externo porque ellos nos atraparon o la sociedad nos hizo y nos engañó y nos hizo vivir bajo esa idea y me doy cuenta hoy por hoy y tomo conciencia y tengo mi despertar, me doy cuenta de que ahora vivo bajo ese esquema, ahora no quiero vivir bajo ese esquema, es decir, no voy a alimentar más esa idea en mi vida porque ya no va conmigo, ¿cierto? Entonces ya soy libre. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Simplemente entonces estamos retirando un esquema en donde estábamos invirtiendo un montón de energía, ¿saben? Y que nos definíamos bajo ese esquema de ser, de vivir o de actuar en la vida y empezamos a retirarnos y quizás a buscar otras formas de vivir, ¿no? Y entonces encontramos un despertar, unas prácticas, unas formas de desarrollarnos, de sanarnos, de ayudarnos, de conocernos, de invertir esta energía. Llámelo como tú quieras, ¿verdad?
Entonces empiezas directamente a decidir que tienes un nuevo proyecto, una nueva idea, algo que te está apasionando, algo que estás estudiando, algo que estás conociendo, algo que te llama la pasión y que de alguna u otra manera decides tus día a día invertir gran parte del porcentaje de esa energía limitada que tienes en el día para ese tema o para esa nueva persona o para ese nuevo trabajo o para ese nuevo objetivo que quieras tú entrar a construir, ¿cierto? Pero todo lo intentamos, en algunos casos, arreglar afuera, ¿no? Como cambié de lugar, cambié de trabajo, cambié de estado, ¿sabe? Cambié de personas, cambié de círculo social, cambié de pareja. Y parece que se repiten las historias, por más de que cambie hasta de religión, hasta de práctica espiritual, hasta de terapeuta, ¿cierto? O sencillamente hasta de cuerpo. Y sigo de alguna u otra manera sintiendo que no avanzo en la vida, que no me puedo mantener, que no me puedo desarrollar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué de alguna u otra manera, por más de que hice grandes esfuerzos por tomar esas decisiones, parece que las decisiones no tuvieran un gran resultado en mi vida? Y básicamente radica mucho en que tú estás haciendo y determinando que la gestión energética o la administración de esa energía que tú das y tú haces directamente está más invertida y representada en lo que tú haces externamente o lo que tú puedes tocar y materializar, y le estamos quitando el foco a todo lo que internamente también nosotros estamos invirtiendo energéticamente, ¿ya? Y de aquí se trata de que cuando has escuchado varias líneas espirituales en donde el problema no es afuera, el problema es adentro, ¿vale? Entonces ya dejemos de mirar que yo ya no voy a invertir ideas adentro o en personas o en sociedades o en trabajos o en matrimonio o en relaciones, y entonces ya necesité, hice esa gestión allá afuera y me di cuenta de que no cambió, entonces ahora volvimos a hacer la gestión aquí adentro. Tengo que hacer el compromiso, y este es el gran paso que aquí de alguna otra manera radica en un filtro grande entre los verdaderos transformadores de su vida y aquellos que solamente están solo mirando como curiosidad a ver qué pueden asumir superficialmente o literalmente. Y lo tengo que decir en estos términos porque de alguna otra manera se trata de que uno puede hacer el compromiso con uno mismo de manera muy comprometida con cada nivel de seriedad que tú le quieras poner al cambio, en que necesitamos hacer esa gestión aquí adentro energéticamente. Y cuando nos vamos a mirar aquí adentro y solo de manera superficial, encontramos que la gestión energética radica en que estás invirtiendo energía entre todo lo que piensas, en todo lo que sientes y en cómo te sientes con los días y en cómo tú permites que lo externo determine esa manera como tú te sientes aquí adentro. Por eso habrán ustedes también escuchado paralelamente en la que se esboza que tienes el control de aquello en lo que tú realmente puedes decidir, y tú puedes decidir la manera como tú ves que lo externo a ti te afecta o no. Y si te afecta, pues es una clara señal y una, por decir así, ayuda que te envía el gran ser o la gran conciencia o el Dios o la divinidad, como lo quieras tú llamar, de que ahí existe la necesidad de poner atención, porque muy probablemente ahí en eso que tú percibes que te está costando, que te está doliendo, que te está frustrando, que te está generando ansiedad, rabia, rencor, pesadez, hasta enfermedad, estás invirtiendo la gran parte de tu energía diaria. O súmale todos los días, mensual, anual, y llevas atrapado ahí en ese estado, en donde para ti de alguna u otra manera todo en la vida, por más de que cambie lo externo, los actores o los entornos, todo va a ser visto desde ahí, desde esa manera como tú gestionas, ¿saben? Hoy por hoy, y lo voy a decir así, también va a chocar contra tu ego y va a intentar defenderse, ¿no? Le damos mucho honor y mucho protagonismo a la experiencia. Es que la experiencia a mí me dice que esto es así.
y por la experiencia yo no me voy a mover de aquí, de este estado que me lleva a desconfiar, a pensar, a sentir y a clasificar y a categorizar que eso es así y punto. Y también tengo la capacidad de, por mis grandes años que he vivido, todo lo que yo he vivido, decidir que así soy yo. Y punto. Choca y es chistoso a la vez, para mí, en algún grado, ¿saben? Porque ahí uno puede empezar a dilucidar qué es en donde yo estoy voluntariamente, sin que nadie me lo imponga, poniendo un dique a la transformación, evolución, desarrollo y ese estado verdadero de sanación que tú quieres vivir, ¿ya? Es que no acepto esa personalidad, es que no acepto esa forma de ser, es que no acepto esa forma de pensar, es que no contribuyo a vivir así. Y de alguna u otra manera el culpable es el otro, el cómo está, el cómo se siente, el lo que me hace vivir, lo que me hace sentir. Y estamos atrapados directamente entre buscar quién es el más culpable, el de afuera o tú, porque no has hecho gestión de por qué de alguna u otra manera tú decides mentalmente y emocionalmente atraparte horas enteras en tu día a pensar y repensar y recrear e imaginar ese estado, ese evento, esa situación, esa persona. Y entras a analizar esa persona desde todas las aristas posibles que tu mente y tu imaginación y tu estado interno te lo puedan permitir y puede llegar a ser hasta ilimitado porque pues digamos que también tenemos que tomar conciencia de yo ahí estoy haciendo ese análisis bajo un estado emocional que puede estar altamente perturbado, es decir, desde la rabia yo puedo clasificar a alguien directamente como un enemigo por completo a lo que yo soy, pero como yo decidí que así era yo y era inamovible y que mis valores y mis principios choco aquí contra todo, hasta los pilares. Mi forma de ser, mi educación, mi experiencia me ha determinado que así voy a ser yo toda la vida y así lo fijé yo como un punto para poderme definir. Pues chocamos y se nos fuga un montón de energía. Y me voy a adelantar en esto antes de que sigas ahí agarrado contra mí o contra lo que estoy diciendo, porque he descubierto conscientemente que cuando tú decides tomarte en serio el proceso de transformación, existe la muerte de ese viejo yo, de ese viejo ser, de ese antiguo paradigma, de esa forma en la que tú vives o vivías o deseas dejar de vivir. Para que se pueda cambiar esa realidad, sí o sí necesariamente tiene que haber ese proceso. Y aquí es ley universal, no porque lo diga yo. Y hasta la física cuántica lo manifiesta y lo comprueba. ¿Por qué? Porque voy a primero a justificarlo o darles las razones de por qué digo lo que digo desde la física cuántica. Y es que la física cuántica cuando descubrió que el neutrón, perdón, el núcleo alrededor de él giraban dos electrones, si han visto esa figura del núcleo y dos bolitas girando alrededor a una velocidad inmensa, se han dado cuenta que de alguna u otra manera esta forma como gira una de esos electrones es siempre la misma, no hay forma de que cambie, no hay manera y siempre va a haber una superior que va a girar alrededor de ella, ¿cierto? Y entonces, para que la de abajo pueda transformarse en la de arriba, necesariamente no se desplaza, desaparece y aparece en la parte de arriba. Ese proceso físicamente cuántico explicado de desaparecer y aparecer en una versión superior para seguir girando, si lo quieres ver así, como lo hemos clasificado en la vida de un estado de girar más arriba de lo que estaba girando, es decir, he cambiado, he evolucionado, he desarrollado, necesariamente desapareció, es decir, murió y apareció en una versión distinta o superior. Aquí les he demostrado en palabras simples
el estado de cambio y de desarrollo y de sanación que todos nosotros tenemos que vivir y experimentar en algún momento cuando nos tomemos muy en serio que realmente queremos cambiar nuestra vida. Y todos en algún momento habremos experimentado este estado, muy probablemente cuando nos animamos a hacer muy en serio cada acto que se nos ha propuesto o la vida nos ha brindado o hemos leído o hemos estudiado o hemos descubierto a través de la terapia, de dejar de vivir desde el rencor y pasar a vivir en el amor. Dejar de resignarse y de sentirse víctima para pasar a ser el actor. Ya no estoy en estado de víctima, ¿cierto? Ahora estoy en estado de que soy consciente de que todo lo que pasa de alguna u otra manera es consecuencia de o compensación de, y debo dejar de vivir en la resistencia, en que esto no debió ser así, ¿verdad? Como por poner un ejemplo. Pero a nivel general, cuando tú decides poder ser más fuerte, más inteligente, correr más rápido, pensar mejor, sintetizar mejor, darle gestión a tus emociones, entender el mundo espiritual, romper los paradigmas y esquemas del desarrollo espiritual que de alguna u otra manera cada vez que uno quiere poder entender más, se da cuenta que hay un montón de más cosas, pero para poder entender ese montón de más cosas, tienes que dejar las anteriores y dejar de definirlas desde las anteriores. Pero nosotros, de manera natural y voluntaria y libremente, decidamos siempre permanecer en el estado de comodidad en el que hemos descubierto que así nos sentimos mucho mejor. Para ponerles un ejemplo, alguien desea cambiar de trabajo, mejorar su salario, tener un montón de disponibilidad de tiempo mucho más para su familia. Le llega ese trabajo y empieza a vivir dentro de sí un proceso de miedo, pánico, nerviosismo, desajuste, porque estaba acostumbrado a que las cosas se hacían de una manera, se pensaban de una manera en el anterior trabajo y aquí en este trabajo me encuentro en que todo tiene que ser completamente diferente. ¿Saben? Si alguien o todos los presentes o quien esté escuchando esto ha vivido ese proceso de cambio laboralmente, de cambio en una relación, ¿no? Pero resulta que ahora, de alguna u otra manera, hasta queremos que todas las relaciones se comiencen a parecer. Mi ex no era así, mi ex me trataba así, el otro hacía eso. Encontramos de alguna u otra manera un punto de comodidad. Llegar a conocer a una nueva persona, acostumbrarnos a esas formas de ser, a esas formas de actuar, genera un poco de resistencia, ¿saben? Y fricción. Y hasta ese deseo inmenso que todos en algún momento pudimos haber sentido y siendo conscientes de querer volver al anterior estado, porque todos merecemos o a veces también aplicamos mucho que es mejor infierno conocido que un cielo por conocer o un infierno por conocer. Mejor me quedo en lo peor, que ya sé cómo es y cómo lo manejo y cómo está. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo directamente que naturalmente nosotros en la gestión mental que hacemos de desarrollar la personalidad o el ser que define ante ti y ante la sociedad para que te den, tú eres así, ella es así, ella se comporta así, ella piensa así, ella actúa así. E inmediatamente cuando tú hasta decides poder cambiar, ¿qué es lo primero que recibes? Hasta el mismo entorno empieza a decir, ay, antes eras más chévere, antes eras más servicial, antes estabas más dispuesto, antes estabas en la disposición de ayudar, ahora no me ayudas, ahora cambiaste, ya no me gusta como eres, porque sencillamente tú decidiste ya no estar viviendo bajo esos esquemas anteriores en los que vivías. Y naturalmente, tu proceso de cambio te lleva a conocer nuevas personas, nuevos estados, nuevas formas de ser, nuevas formas de relacionarte y llegar hasta cambiar tus estados, tus entornos sociales, tus costumbres, tus hábitos. Y las personas que están acostumbrados a tus viejos hábitos, a tu antigua forma de ser, son los primeros que se van a resistir y se van a rebotar.
Por ahí dicen popularmente que cuando vives y manifiestas una nueva vida, la antigua vida va a tocar a la puerta. Asegúrate de no abrirle la puerta, porque la tendencia fuerte que nosotros vamos a tener siempre de regresar al viejo patrón, a la antigua forma de ser, al viejo yo, es muy fuerte. Y todos tenemos que tratar de mantenernos en la disposición de que el cambio duele y es fuerte materializar una versión diferente de nosotros. Y mantenernos ahí es verdaderamente de aquel que se atreva a hacer la diferencia. Porque si no, vamos a estar girando siempre en esa misma rueda, en el que vamos a concluir que por más de que hagamos, pareciera que estuviéramos condenados o castigados a vivir bajo las mismas circunstancias. Y es porque, pues, si te animas a aplicar estas palabras en tu propio proceso, te vas a dar cuenta y a sorprender en donde te encontraste en aquellos momentos en los que tu vieja personalidad, forma de definirte, de sentirte, de relacionarte y hasta de pensarte, empezó a morir y sentiste un vacío inmenso y sentiste eso de que ni siquiera sé quién soy, ni siquiera sé qué quiero, ni siquiera me defino o me puedo de alguna otra manera entender. Todas estas definiciones o momentos que pudimos haber sentido o vivido o que puedes sentir, si te vas a animar a hacer tu proceso de evolución y de sanación, son completamente naturales, necesarios y obligados. Porque la versión de aquella vida en la que tú te sientes completamente próspero te va a obligar a que realmente abandones ese deseo y esa necesidad y ese sentimiento de escasez, de mezquindad, de duda, de miedo en el que vives, para que entres a la frecuencia y al estado emocional en el que te sientes en prosperidad. Y es una versión completamente distinta de quién eres hoy. Para que esa versión en donde tú tienes y materializas esa relación, ese matrimonio y esa pareja, que es correspondido, que hay sinergia de comprensión, comunicación, es en una versión de ti diferente a la que hoy eres. Pero no, yo quiero manifestar mi pareja, mi relación, mi abundancia, mi prosperidad, siendo como yo soy, siento y pienso y defino que soy y punto. Hoy, ahí nos vamos a quedar. Y esto le puede chocar a la gran mayoría, pero si no estás dispuesto a vivir este cambio, no hay manera. Naturalmente, hasta la ciencia científica, protégenlo con la física cuántica, en donde se ha demostrado esto con la teoría sintérgica, habla directamente, ampliamente sobre este tema. La teoría sintérgica, que es donde está profundizando mucho el esquema psicológico social con el comportamiento físico de nuestras partículas y nuestro ser, porque es donde habitamos y donde vivimos esta realidad y donde podemos tener el control de esta realidad, nos indica y nos soporta esto de manera científica, ¿vale? Y de manera emocional, de manera mental, de alguna u otra manera siempre lo hemos vivido todos como un experimento fallido. Así que si de alguna u otra manera tú estás hoy por hoy cansado de vivir en ese estado constante en el que sientes que por más de que haces las cosas, todo sigue estando igual o nada cambia, evalúate si tú no has decidido muy comprometidamente y conscientemente a cambiar verdaderamente lo que tú hoy defines que eres, que piensas, que sientes. Y es algo que cuesta porque, lo voy a decir en estos términos, porque el precio de la evolución
es lo más caro que hay en este mundo, porque pagar ese precio nos cuesta la vida entera que hoy por hoy definimos que tenemos. Y si estás dispuesto a dar ese precio, que ante el universo es naturalmente una carga energética que tú debes decidir empezar a gestionar bien, con conciencia, para dársela al universo y decir, esto es mi precio por el que doy a cambio para vivir la vida que quiero vivir y materializar o manifestar. Y para empezar a hacerle gestión a esa energía que es la moneda de cambio a nivel universal, no es el dinero que tú materializas, ni los esfuerzos, ni los sudores, ni lo que te cuesta, porque te puede estar costando un montón, pero tú decides seguir sintiéndote igual, porque te parece más cómodo seguir estando viviendo bajo el miedo a vivir en la familia, a no defraudarlos, a no defraudar tu pareja, a no defraudar tus principios, tus valores, tus formas de definirte quién eres, porque ahí me siento cómodo, porque me da miedo la incertidumbre, porque yo no sé quién soy sin esto. Es retador, genera movimiento. Tu ego intentará defenderte porque tu ego no es negativo ni es malo. Él de alguna u otra manera tiene la función de que desde la perspectiva del ego, mirando la teoría de la física cuántica en cómo se mueven estos electrones alrededor del núcleo, el ego se asegura de que el electrón siga estando girando en ese mismo estado, porque así aseguramos que esto pueda permanecer estable. Decirle al ego que ya no vamos a girar así, sino vamos a girar de una manera más superior, va a generar resistencia, porque él no conoce esa información, porque no tiene esa data, porque no conoce esa realidad. Decirle al ego que ya vamos a dejar de vibrar en escasez para vibrar en abundancia, él no sabe qué es abundancia. No, ¿cómo me voy a definir allá? Eso es un terreno, eso es una selva, eso es peligroso, allá nos matan, nos acribillan, yo no vivo así. Y más allá de todas esas ideas sociales que alimentan todos estos estados, porque existen un montón, porque todos nosotros nos encargamos hasta mutuamente de alimentar constantemente todo esto, y las redes sociales y la información que tenemos. Entonces, principalmente ahí es donde yo tengo que empezar a darle gestión a la energía. ¿Qué es lo que está alimentando este estado externamente? ¿Qué conversaciones, qué música, qué pensamientos, qué estoy consumiendo, de qué me estoy alimentando para seguir reforzando este estado actual en el que yo me encuentro? ¿Con qué personas me estoy rodeando? Y muy probablemente tengo que detectar que si las personas que tengo alrededor mío alimentan constantemente este sistema, entonces tengo que tomar la decisión de quedarme solo. Duro, quedarse solo. No, prefiero tener esos amigos y tener la excusa con quien salir y medio distraerme que quedarme solo, porque no comparto seguir alimentando este tipo de pensamientos o de estados emocionales y mentales en los que vibra la mayoría de la gente que está alrededor mío. Toma la valentía de quedarte solo y de descubrirte y de redefinirte, que cambiarás y elevarás y atraerás otra realidad, porque al final llega, porque es ley natural, lo atraemos, lo buscamos, lo generamos, ¿ya? Pero hacer esa decisión es difícil. Podemos entrar a una charla, podemos hacer terapia, podemos hacer prácticas, pero el 90% o el 80% del día estoy viviendo en mi versión que me tiene atrapado en aquella vibración o emoción que quiero cambiar. Por eso cuando nosotros hacemos terapia y uno les propone que es un proceso, a la mayoría de la gente que piensa que a veces con una sesión puede llegar a cambiar, lo siento, pero no es así. Te puedo plantear la ruta nueva que puedes empezar a transitar y uno sale, o si no estás haciendo terapia o vas a una charla motivacional, sale motivado con la idea, con la intención, y en el pasar del día y los tiempos vuelve uno otra vez a estar y se da cuenta que está viviendo otra vez como antes. ¿Por qué? Porque radica no en lo que nosotros pensamos. Aquí no radica en
Cambia tu manera de pensar solamente. Porque simplemente inyectar pensamientos es como si tú de alguna u otra manera lo voy a manifestar de esta forma. Es como si quisiéramos ponerle una calcomanía a un carro de Ferrari, a un carro que es Renault. Ya me siento que puedo correr igual, lo piensas, pero define correr como un Ferrari. Define actuar como alguien que tiene un Ferrari. No lo conocemos, la mayoría de nosotros, por las condiciones en las que vivimos, crecimos y nos desarrollamos, ¿cierto? Y añádele a lo que quizás estamos cargando de las generaciones anteriores, porque eso es lo que más nos jala a la zona de confort y definir de alguna u otra manera hasta soltar, inconscientemente sentimos que estamos traicionando una parte de nuestro ser, que es un legado familiar, y nos duele, porque ¿quién nos mandó? ¿O por qué decidimos nacer aquí? Así de grande es tu espíritu que puede decidir nacer en condiciones tan socialmente o mentalmente definidas muy duras para generar ese avance, esa muerte, ese reinicio. Por eso, en esta semana, cuando me encontré una frase que decía que toda familia encuentra un miembro de la familia que decide cambiar las líneas de ser, vivir, actuar y pensar, genera una rompe el sistema, y romper el sistema duele, porque tu familia es la primera que se resiste, porque tu familia siente que los estás traicionando, o vas a vivir esas, o vas a encontrarte con esas tickets, pero tú eres el que debe decidir si quiere mantenerse en el proceso de la muerte del viejo yo, de esa forma como te defines hoy, y lograr crear esa nueva versión tuya completamente diferente a la que eres hoy, en la que ni siquiera te conoces, en la que deja de pensar que tiene que ser lineal. Aquí es lo que se llama el salto cuántico, para que lo comiences a llamar y busques y le digas al universo que quieres poder generar y atraer todas estas situaciones que te ayuden a mantenerte en el estado del salto cuántico. Y que cuando sientas ese vacío en el que no te encuentras, no te defines, no sabes quién eres, no decidas volver a lo conocido cómodamente, sino que mantente ahí, en ese estado que puede ser llamado la noche oscura del alma, el vacío, la indefinición, la nada, y que lo veas parte del proceso, y que veas que dejas de ser curioso o curiosa del proceso de creación, de sanación, de transmutación, de desarrollo, y comienzas de verdad a ser ese actor referente. Por eso, cuando todos los que vivimos o nos acercamos a vivir este estado, lo olemos, respetamos los procesos, porque reconocemos que todos, tarde que temprano, cuando deciden hacerlo, van a vivir ese estado. Y no hay nada que nadie pueda hacer ahí, porque nadie en ese estado de la noche oscura, del vacío, de la soledad, puede entrar para definirte, para acompañarte, porque es mejor que lo hagas solo. Y nos cuesta vivirlo, porque queremos simplemente justificarnos y sentirnos apoyados y acompañados y que alguien nos diga que estamos haciendo bien las cosas. Para iniciar este proceso, puedes empezar a basarte en unos pasos importantes para empezar a definir y analizar e indagar cómo te encuentras, en dónde te encuentras, ¿vale? Y para poder empezar a darle gestión a esa energía, es importante de que tú le comiences a definir claramente al universo qué es lo que tú quieres, con claridad.
Porque es que aquí no se trata de que es que yo quiero ser millonario. Y ya, entonces le defino que es que quiero es dinero, que es que quiero trabajo próspero, que es que quiero una profesión en la que me desempeñe, que es que quiero una vida en familia en la que yo me sienta que hacen las cosas y se mueven las cosas como yo siento que hoy por hoy en el estado en el que estoy se deben de mover, ¿cierto? Primero es fijar esa intención, ¿ya? Pero fijar la intención y darte cuenta del grado de intención que tú estás fijando. Porque aquí es cuando uno define y le dice al universo y el universo todo el tiempo está escuchando. Y cuando tú le das esa intención al universo, él siempre te va a preguntar si estás dispuesto o dispuesta con la realidad. A veces, de alguna u otra manera, hoy por hoy comienzo también a dejar de personificar el universo como si él preguntara, porque somos nosotros en el cambio de la realidad, en ese tránsito que tenemos que vivir, en donde nos vamos a ver fuertemente cuestionados a nosotros mismos si esto que yo he deseado vivir va a cambiar, pero es que resulta que cuando yo le mando una intención al universo y me doy cuenta de que todo alrededor se comienza a derrumbar, ay no, 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 así no. Oye, pero si le pediste que querías una vida diferente, necesitamos destruir la vida en la que vives. No, pero tampoco. Esto está siendo muy duro. Tampoco. Yo necesitaba mantenerme en la familia, en la emoción, en la persona, en la pareja. Pero si quieres amor, tienes que romper el matrimonio que tienes hoy, por más de que tengas 50, 60 años. No, 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 pues tampoco. Que él cambie. Retador. En todos los niveles, en todas las edades. Porque nos queremos mantener en el estado de comodidad y no pagar el precio. Por eso hay que definir la intención, por eso hay que hacer gestión energética, porque tienes que detectar hacia dónde estás invirtiendo la mayor cantidad de energía diaria y empezar a descubrir en dónde estás invirtiendo esa cantidad de energía a esa vida en la que tú realmente no quieres estar. Pero si es la vida que tengo, es lo que hay. Pues, si no quieres estar, ¿para qué le sigues echando mente a eso y emoción a eso? Ay, dejemos a ver si a mí me escucha el santo y me lo cambia, me manda la suerte, me manda la ayuda, me manda la venta, me manda la persona que me cambia. Por correspondencia te puede llegar porque en algunos estados puedes llegar tú a vibrar en esa dimensión porque vale la pena si dures tú 5 segundos, una hora de terapia en la que uno influye en que tú emanas esa idea, porque el universo todo el tiempo está escuchando, en todo momento, en todo segundo, hasta cuando duermes. Cada una de las intenciones que tú estás enviando y él te va a responder, estés 80% vibrando negativamente y el 20% vibrando en una dimensión diferente a la que eres y vives y quieres llegar. Claro, te empieza a llegar por correspondencia algunas ideas o cosas que tú puedes clasificar como ayudas, porque funciona, pero necesitamos aumentar el porcentaje en el que estamos ahí vibrando. Por eso es claro que tienes que definir tu intención, porque una intención difusa es un resultado difuso. No está claro cómo me están respondiendo, ¿saben? Es decir, yo quiero de alguna u otra manera ganar más dinero, pero no quiero cambiar de empleo. Yo quiero ser amado y tener un matrimonio, pero no voy a dejar a mi pareja. El proceso de destrucción hay que vivirlo. Y ahí está el estado de valentía que queramos transformar. Y ahí es donde uno comienza a darse cuenta también como compañero o como acompañante terapéutica hasta cuándo uno puede acompañar esos procesos, porque hay veces donde uno dice, bueno, tienes que vivir tu proceso y ya, vamos a ver si eres capaz, porque la prueba es personal, ¿sí? Ya, porque también le echan la culpa a uno como terapeuta de que uno es el que tiene que generar también esos cambios y aprobarles de que todo lo estén haciendo bien. Y no se trata si lo estás, aquí no se trata de moralizarlo en qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, porque el universo no conoce de eso. Ay, tan lindo como vibra. Ay, tan mal como vibra, no, démosle. Él simplemente te da lo mismo que tú estés. Si lo queremos entender en ese grado, lo mismo que tú eres, de eso mismo te da. Lo mismo que tú sientes, de eso mismo te da. Porque estamos vibrando en ahí.
Entonces, a veces tenemos que reconocer en esa gestión energética en qué estado yo diariamente estoy vibrando. Ojalá podamos definir como ejercicio práctico, tomar completamente atención a todo lo que más pueda del día, de cuál ha sido mi estado emocional. Y lo anote. Duré 2 horas atrapada en el miedo, duré media hora en la ansiedad, sentí risa, sentí llanto. Por lo menos comienzas a decirle a tu cuerpo, vamos a ponerle atención en dónde estamos y nos vamos a llamar otra vez al foco, al foco, al foco, al foco en donde necesitamos estar. Por eso una herramienta fácil como segunda herramienta es utilizar fuertemente la visualización, porque la visualización nos ayuda a nosotros constantemente estar atrapados y permitirnos a nosotros entrar en ese estado de vibración en el que nosotros queramos, pero no es visualizar solo mentalmente, también se trata de visualizar y sentirlo. ¿Cómo sería sentirme? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo me vería? ¿Cómo caminaría? ¿Ya? Y en esa medida del orden tratar de integrar esa visualización en el día a día, ¿sí? Y confiar que por más de que hoy por hoy la realidad es diferente y tú dices, ay, pero he hecho mantras, he decretado, he orado, he hecho prácticas rituales, X, Y, Z, M, todo lo habido por haber y la realidad no cambia y yo intento, sí, pero pues tienes que analizar directamente que estás en ese estado de intermitencia, le mandas una señal y la recoges, le mandas una señal y la recoges, eso se llama ansiedad, eso es como, o se llama resistencia, ¿ya? Y de alguna u otra manera se trata de que cuando tú visualizas ese objetivo, confías y te sientes como ese objetivo y tratas de esa sensación de sentirse, de cómo te sientes en ese futuro que visualizas, tratas de traer esa sensación a tu día a día, diariamente. ¿Cómo me sentía yo ahí? ¿Cómo visualicé que me sentía? Listo, voy a tratar de sentirme así ahora, hasta que logres poderte sentir así gran parte del día, hasta que cierres los ojos y los abras y te darás cuenta de que decidiste empezar a sentirte así y me cuentas cómo te has sentido. No es fácil mantenernos en esos estados, pero nos ayuda. No hay que despreciar eso mínimo, porque en comparación de mantenernos en ese estado de comodidad y de conformidad, pues nos condenamos, como a veces también nos clasificamos. Es importante que nosotros busquemos como tercer punto elevar la vibración siempre con las herramientas que tengamos a la mano, porque si estamos en el miedo, si estamos en la angustia, si estamos en la desolación, aquí no se trata de que directamente, por ejemplo, lo cambiemos a la fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque inclusive, por ejemplo, que nos sintamos como con toda la autoridad de acompañar a que los otros lo cambien. Y lo voy a decir en este ejemplo. Cuando estamos con una persona triste, cuando estamos con una persona deprimida, de alguna u otra manera en el mundo, jamás deberíamos de decirle a esa persona que se alegre, porque la vida es bella, porque hay un montón de motivos para estar feliz y estar alegre. Para la realidad de esa persona, para el círculo en el que está esa persona que es diferente al tuyo, no existe, no se ve. Y entonces hay que respetar ese proceso. Entonces, en este caso, tú tienes que respetar tu proceso, ¿ya? Y permitirte vivir y experimentar esas emociones que tú estés sintiendo porque no te las puedes resistir. Van a haber momentos de ello y sobre todo cuando estamos a punto de cambiar, que vamos a ver la noche oscura del alma y el vacío y la nada, se siente todo lo peor que tú puedas considerar que es como peor. El universo no sabe de moralidad, pero es necesario porque ese duelo que estamos viviendo internamente lo necesitamos vivir, ¿ya? Así como cuando uno siente literalmente que se acabó una relación, que se acabó una oportunidad, que se acabó un empleo, pues estamos viviendo ese duelo de la muerte de una versión de mí que se comportaba, que estaba acostumbrado, que tenía esos hábitos, que día a día se comportaba así, ahora ya no se va a comportar así, ahora ya no tiene la pareja, ahora ya no tiene el matrimonio, ahora ya no tiene el empleo. Y en ese mismo proceso también sucede lo mismo cuando yo quiero crear y materializar esa versión o esa vida o esa realidad que yo quiero ver aquí. Así que tengo que darle el respeto a eso, cuidando mi vibración, es decir, en el sentido en el que también
No voy a dejar que se desestabilice. Y si para que no se desestabilice necesito encontrar las herramientas y las maneras de dejar de resistirlo y moverlo lo más rápido. Cuarto, creer en el proceso que estoy viviendo. Porque cuando llegue la penumbra, llegue la noche oscura, llegue la dificultad, de alguna manera reevaluamos y dudamos de todo lo que nosotros hemos hecho y sentimos y nos juzgamos como aprendimos socialmente por líneas espirituales religiosas que quizás hicimos algo mal, porque si estamos de la mano de Dios o del cielo, todo debería ser bonito, perfecto y todo debería funcionar bonito y perfecto y dejemos de pensar que todo debería de ser bonito y perfecto, porque pues ahí nos atrapamos en ese estado de iluminación y en esa versión de nosotros en donde sentimos que somos cómodos en lo que definimos que es bonito y perfecto para nosotros, porque es cómodo, porque ya lo conozco, porque me desenvuelvo ahí. Pero ya entendiste eso, o pudiste haber integrado que si quieres cambiar esa vida, hay que moverse y lo bonito va a dejar de ser bonito, sentirse bonito, porque tiene que morir y no se muere sintiéndose bonito, como nosotros hemos sido formados, como nosotros hemos sido programados y condicionados. Y esto, en esta realidad, pues no lo podemos cambiar. Tal vez en otras vidas o en otras dimensiones pudiéramos determinar que no quisiéramos nacer o crecer bajo estos preceptos, pero en esta, y si estás aquí escuchando esta grabación, es porque estás bajo estos condicionamientos en los que determinamos que se siente bonito y que no se siente bonito. Dejemos de romantizar la cosa y de moralizarla y de aceptar tal cual es y que hace parte del cambio y del proceso. Hasta cuando decides ir al gimnasio, naturalmente, te duele crear músculo, te duele crear esa vida y estaremos dispuestos a aguantar esa transformación o regresamos a la vida anterior o a la nueva versión que nos cuesta, que es el precio que estamos pagando. No crean de alguna u otra manera, y yo no sé, porque existen hoy por hoy muchas hasta líneas energéticas que dicen, ay, la transformación y la sanación sin dolor. Ahí lo único que hay es una fuga energética y una compensación energética que tendrá sus compensaciones. Aquí el mundo de alguna u otra manera hasta naturalmente nos lo muestra. En la creación y en la destrucción natural de este mundo natural en el que vivimos, no se transforma. ¿Cuántas generaciones, humanidades y poblaciones ha tenido este mundo y se ha creado y se ha regenerado? Hasta las estaciones, ¿saben? Queremos de alguna u otra manera llegar a la primavera, pero nos ponemos a llorar porque sentimos que llegó el invierno y perdimos todas las hojas que teníamos. Si estamos dispuestos a perder esas hojas, estamos dispuestos a ver esos nuevos frutos. Y quinto, relajarse y dejar y estar abiertos a recibir, porque nosotros no podemos enterrar una semilla y desenterrarla para ver si ha germinado o no. Tú tienes que hacer tu trabajo y mantenerte en ese trabajo y mantenerte en la idea de que a todo lo que te he nombrado hoy, que es a grosso modo un gran proceso de transformación y de sanación, hace parte del proceso y no puedo evitar ninguna parte y ninguna fase y sobre todo la noche oscura de la nada y de la definición nueva en la que nace ese nuevo ser, esa nueva versión tuya y esa nueva realidad en la que para que la vivas tienes que ser completamente diferente a lo que hoy eres. Así que tienes que estar dispuesto a transformar lo que hoy eres y a cambiarlo por completo y hasta cambiar tu círculo social, tus formas de pensar, tus formas de sentir. Ese es el único mecanismo que tenemos. Y lo podemos a vivir en esta vida o lo vamos a vivir en varias. Porque cuando a veces uno también como terapeuta de registros akáshicos se ha dado cuenta de eso, de que hay almas que determinan que van a vivir de una manera exacta toda su vida. Pero en estos momentos tenemos la alternativa de saltarnos un montón de vidas y no vivirlas, sino acelerar un poco aquí el proceso si lo deseamos, pero también eres libre de no acelerar tu proceso y seguir viviendo cuantas vidas necesites en las versiones que necesites para comprender lo que necesitas comprender en sabiduría y eso es autónomamente libre. Pero si estás aquí y estás escuchando esto, estoy seguro de que ya estás cansado de que no veas cambios.
y que no se generen procesos. Y tal vez necesitas escuchar estas palabras para que te animes a comprender el proceso en el que estás, en el momento en el que estás pasando, en las situaciones que debes de decidir, el enfoque que debes de tener y listo. Si te enfocas directamente en ese cambio, va a ser siempre enfocado, siempre enfocado, siempre enfocado de que quieres esa vida, quieres esa situación y estás dispuesto a vivir esa transformación con todos los matices morales que hemos aprendido. Es como si le pusieras una lupa a la luz del sol. Tarde que temprano va a quemar y va a hacer fuego y te va a abrir el camino. Eso es lo que lo decidamos y que no nos conformemos y que no nos sintamos que hemos hecho algo mal cuando las cosas se comiencen a desmoronar para dar espacio y camino a lo nuevo. Pregúntaselo a tu alma. Ella siempre tiene la respuesta. Pregúntale si está dispuesta a vivir este proceso de transformación y con qué cuenta. Y hazte caso de lo que te quiera decir, a lo que te quiera sugerir. Conecta con ella en meditación. Ponlo como una intención antes de dormir, bajo la almohada, como pregunta. ¿Hacia dónde te puedes direccionar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando? Pero confía en que tú tienes toda esa capacidad y pídele la fuerza y la ayuda a tu alma, que ella te la va a brindar. Y así, entre todos podemos contribuir a un cambio, a una profundidad y dejar de distraernos y de invertir la energía, que el mundo está en guerra y que va a condicionar mi realidad, que hoy peleamos porque hay un salario, para algunos bien, para otros no. Condicionamos nuestra realidad, le vamos a dar foco y alimentar esa energía. No queremos invertir más energía en aquello que realmente o yo apuesto por liderar y acompañarte a que no invertamos más energía hacia aquellos situaciones, ideas, pensamientos y emociones que sencillamente lo que hacen es atraparnos a una vieja versión que ya necesita morir, e inclusive en el mundo. Ya estamos hasta cansados y hasta hartos de esas versiones de guerra, de discusiones entre derecha o izquierda, ¿sí? Entre beneficio o castigo, entre derechos o deberes, ¿saben? De alguna u otra manera nosotros podemos apostar por determinar y ser conscientes de la capacidad y la determinación y la voluntad que podemos desarrollar para administrar conscientemente la energía que invertimos diariamente, hacia dónde la direccionamos. Con cada segundo es la meta. Así empiece sencillamente con unos minutos o segundos, pero empieza con algo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerden que su alma siempre tiene las respuestas. Si tienes preguntas o dudas, convócame al interno, déjamelas aquí en la caja de comentarios. Estaré gusto de acompañarte y aclararte lo que desees. Hasta una próxima ocasión. Me quedo con los que están en vivo y en directo. Gracias, Vicente. Feliz noche.